Tesalonicenses 5, ¿sí? Del 4 al 8. Amén. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Padre, te bendecimos en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Estamos ante tu altar, ante tu presencia, agradeciéndonos que nos has hecho tus hijos por la gracia de Jesucristo, por el sacrificio eterno de Cristo Jesús. Que el poder de tu Santo Espíritu, que esa lluvia a tiempo llegue hoy en esta tu amada iglesia, por quienes tú has dado y entregado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu amor. Bendito seas por tu gracia, y te glorificamos, Espíritu Santo, que estás aquí en medio de nosotros. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver en esta mañana que tú y yo, que estamos en Jesucristo, somos hijos del día, somos hijos de Dios, así como lo dice aquí Tesalonicenses, Pablo a los Tesalonicenses, que tú y yo, ese sol ha atravesado las tinieblas de esa atmósfera helada en la que nos encontramos. Quizás algunos distanciados, quizás algunos aún sin reconocer que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Que Jesucristo es la luz que nos guía, que Jesucristo es quien nos da esa nueva vida, y que ya no somos más criaturas, sino que ahora en Jesucristo Él nos hace sus hijos. Y en esa identidad, ¿sí?, de hijos de Dios, de hijos del día, como lo dice Pablo aquí a los tesalonicenses, ahora podemos movernos, ahora podemos andar, ahora podemos descansar, ¿sí?, en que somos hijos de Dios. Y eso oxigena nuestros pulmones, esforzados por vivir cada día agradando a nuestro Dios, cada día, sí, para dar con nuestra vida gloria a Dios, y también para ser de bendición para otros, para ser luz y sal allí donde estamos, sí. Aquí la iglesia metropolitana, allí en tu casa, allí en tu trabajo, allí en tu escuela. Dios quiere que seamos luz. Dios quiere que reflejemos su luz, que reflejemos su gloria, y que ahí donde Él nos ha puesto, que podamos nosotros dar testimonio de que tenemos una nueva vida en Jesucristo, que tenemos una nueva identidad en Jesucristo. Vamos a ver hoy cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Cómo estás viviendo tú tu relación con Dios? ¿Estás adormilado? ¿Estás tibio? ¿Estás como hijo de luz, sonámbulo en medio de este mundo, con todos los distractores que tenemos alrededor nuestro? ¿Cómo estamos viviendo? Te invito a que salgas de ese campamento en el que podamos nosotros vivir como hijos de día, vivir como hijos de luz. Te invito a que tú puedas vivir y puedas salir de ese lugar oscuro donde el enemigo nos quiere tener. Vamos a ver primero que Dios quiere que estemos bien despiertos.
Dios quiere que estemos bien atentos, ¿sí? Que estemos alertas. ¿Por qué? Pues porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, queriendo apagar esa luz de Jesucristo que nos llena, esa luz de Jesucristo que alumbra a través de nosotros. Y dice aquí su palabra, vamos a ver estos 3 puntos de ser hijos del día, de ser hijos de Dios, es que estamos bien despiertos, ¿sí? Que vivamos sin impedimentos, pero también que tú y yo tenemos un ministerio vivo, un ministerio en el que Él se va a glorificar a través de tu vida y que todos aquí tenemos un llamado, una forma en la que vamos a darle gloria a Dios y en la que vamos a dar testimonio de esa luz y alumbrar la vida de otras personas. Vamos a ver cómo dice su palabra. Dice aquí este autor, Eugene Peterson, él lo traduce de esta manera y dice: pero amigos, ustedes ya no están en la oscuridad. Entonces, ¿cómo puede tomarlos por sorpresa algo de esto? Ustedes son hijos de luz, hijos del día. Vivamos bajo amplios cielos abiertos y sabemos dónde estamos parados. Por eso, no andemos como sonámbulos por la vida como esos otros. Mantengamos los ojos bien abiertos, seamos bien despiertos. La gente duerme de noche, se embriaga de noche, pero nosotros no. Dado que somos criaturas del día, actuemos como lo que somos. Salgamos a la luz sobrios, vestidos de fe, vestidos de amor, vestidos de esa esperanza de salvación. Y es que sabemos que en medio de lo que estamos viviendo, con tantos distractores, con tantas situaciones que el enemigo, ¿sí?, nos está queriendo velar la vista, necesitamos cada día estar ahí en la presencia de Dios. En esta vida esos distractores nos hacen luego quedar adormecidos, quedar distraídos y no enfocarnos en lo que Dios a través de su palabra nos está diciendo. Y entonces, cuando estamos distraídos y cuando no estamos bien despiertos a escuchar la voz de Dios, a poner colirio espiritual en nuestros ojos para ver la presencia de Dios, la luz que es la que llena nuestra vida, que es la presencia de Jesucristo, es fácil que caigamos en la mentira de que el mundo da y que Dios quita. Es una mentira que el enemigo viene a darnos. Nosotros tenemos que estar bien despiertos y vivir como hijos del día, como hijos de luz. Y que esa oportunidad y esa bendición que tenemos de estar bien despiertos, que podamos nosotros darle gracias a Dios que nos mantiene atentos a su presencia, atentos a su luz, atentos a su presencia, despiertos a toda la actividad y la necesidad en la que se vive, aquí mismo en nuestra iglesia, allí en nuestra casa, allí donde estamos, en el trabajo o en la escuela o con la misma familia, y estar bien despiertos a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? A cumplir esa buena voluntad, esa agradable voluntad, esa perfecta voluntad, porque mejores son los planes, los pensamientos y los caminos de Dios que los nuestros. Despertar a este tiempo presente, despertar a nuestros amigos en la fe, despertar a las necesidades que están viviendo nuestra familia, que está viviendo quienes nos rodean. Hay mucha necesidad,
Hay gente que está viviendo sin Cristo. Hay gente que está derramada su sangre ahí sin esperanza, ¿sí? Sin haber tenido esta bendición como tú y yo ahora la tenemos de ser hijos de Dios. Seamos compasivos, seamos misericordiosos y seamos esos hijos del día, esos hijos de luz para ser esa voz, esa luz, esa palabra que necesita esa persona que aún no tiene a Jesucristo. Y que en ocasiones nosotros que estamos tan distraídos o estamos apartados de nuestro Dios, ¿sí? Y no despertamos ante la necesidad y no despertamos para hacer la voluntad de nuestro Dios, pues hay ocasiones en las que Dios, ¿sí?, nos tiene que levantar de ese sueño, de esa pesadilla, y las que Dios nos tiene que levantar en ocasiones de una forma pues no muy confortable, en ocasiones con pruebas, en ocasiones nos levanta a través de las dificultades, a través de las pruebas, a través del dolor. Pero ahí es cuando necesitamos estar fortalecidos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos, sí, sin impedimentos. Dice su palabra, adelante, por favor. Dice su palabra en 1 Tesalonicenses 3, 4 y 5, dice, porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informar de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Vemos aquí a Pablo, ¿sí?, hablando acerca de esas tribulaciones, acerca de esas dificultades. Y la palabra de Dios ahí en Hechos 28, 31, ahí termina de una forma especial. Sin duda, hemos escuchado mucho de Pablo como uno de los discípulos que más padeció por Jesucristo, y podemos encontrar allí en 2 de Corintios 11, del 23 al 28, todo este mensaje en donde Pablo mismo habla acerca de sus padecimientos. Y en especial voy a mencionar el último versículo porque él dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Cuánto amas tú a tu iglesia? ¿Cuánto amas tú a tus pastores? ¿Cuántos saben acerca de las necesidades que estamos padeciendo como iglesia? Porque la iglesia somos la más atacada, porque el enemigo ya se sabe vencido. ¿Por qué? Pues porque nosotros en Jesucristo somos más que vencedores y en Él tenemos esta victoria, ¿sí? Y le hemos ganado la lucha al enemigo. ¿Por qué? Pues porque en Jesucristo, ¿sí?, todo lo podemos porque es el que nos fortalece. Y vemos aquí cómo Pablo, después de hacer todo este listado de lo que está él padeciendo y de ese amor por Dios y por la iglesia, ¿sí?, él dice en Hechos, y yo sé que muchos de ustedes aquí habrán visto esa película de Pablo, donde el libro de los Hechos lo está escribiendo Lucas de la voz de Pablo,
y en donde al final de los hechos, que de hecho se dice, sí, y sabemos que el libro de los hechos lo seguimos viviendo, pero dice aquí este mensaje, dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, ¿sí? Abiertamente y sin impedimento. Después de leer Corintios 11, donde menciona todas las tribulaciones por las que pasó Pablo, ¿sí? Y de reconocerse él como un hijo del día, como un hijo de luz, como un hijo de Dios, por la gracia de Jesucristo y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quiere que tú y yo también estemos bien despiertos a eso que estamos viviendo hoy en día. Dice Dios que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces necesitamos estar bien despiertos a todo esto que está aconteciendo, a todas estas necesidades que como iglesia, como sociedad, como nación, como todos estamos padeciendo. Y entonces tenemos que vivir sin impedimentos. ¿Por qué? Pues porque lo primero que hacemos es ponerle pretextos a Dios. No, es que mira lo que yo he vivido, mira lo que me ha acontecido, mira lo que estoy experimentando. Pero Pablo aquí nos da ejemplo de que vivamos sin impedimentos. Esta versión dice abiertamente y sin impedimentos. La Biblia de la Nueva Versión Internacional dice sin impedimento y sin temor alguno. También la Biblia de las Américas dice con toda libertad y sin estorbo. Así es que cualquiera que sea la versión o cualquiera que sea el idioma de nuestra Biblia, es la palabra de Dios. Y el griego de esta palabra impedimento, que significa acólico, ¿sí? Acólitos, es que nosotros vivamos sin impedimento, que nosotros podamos dar testimonio y ser luz y ser, así como nosotros hemos sido consolados, ser de consuelo para otros, ser de bendición para otros, y que tengamos nosotros esta disposición y tengamos nosotros esta diligencia, esta obediencia a nuestro Dios, esta oportunidad, ¿sí? De ser luz para otros, de ser bendición para otros, y de que esas pruebas por las que hemos pasado, esas dificultades que hemos experimentado, ese dolor que es innegable, porque todos hemos padecido, ¿sí? Que lo pongamos así como Pablo y que podamos compartir esas buenas nuevas, que podamos vivir ese amor cuidadoso y poderoso que nuestro Dios tiene cuando estamos ahí en la prueba, cuando estamos ahí en la dificultad, y que podamos vivir sin esos impedimentos. Adelante. Y es que en este mundo roto es difícil no salir herido, es difícil no también ser probados y experimentar todas estas situaciones que estamos hoy en el día a día viviendo. Entonces, la vida aquí en la tierra, por eso anhelamos, ¿verdad? Ahorita cantábamos que vamos a ver esa gloria de Dios cuando Él venga en esta segunda venida, y estamos esperando su regreso. Pero mientras tanto, Dios quiere que vivamos bien despiertos y que vivamos sin impedimentos. Y es que cada uno de nosotros, ¿sí? Lo que Dios quiere es que le quitemos el impedimento a nuestro dolor. Adelante. Así es que en lugar de concentrarnos en el dolor, en lugar de concentrarnos en esa prueba, en esa dificultad, le quitamos el impedimento. Entonces vamos a poder vivir los propósitos de Dios, del para qué
Dios permitió y Dios soberanamente nos está permitiendo vivir esa prueba, esa dificultad, ¿sí? Y de esa manera entonces, adelante por favor, podamos quitarle todo impedimento a nuestro dolor. Y que así como dice Pablo, ¿sí? Prediquemos la palabra abiertamente y sin impedimento. Y si nuestro corazón está herido, pero le quitamos el impedimento, entonces seremos personas que vivimos con profundidad, que vivimos reconociendo que el único que puede sanar, restaurar, ¿sí? Y curar las heridas de nuestro corazón es nuestro Señor y consejero admirable Jesucristo. Y entonces seremos personas con una fe profunda, ¿sí? En el que podremos estar en esa comunicación con Dios, en esa intimidad con Dios y vivir una vida de fe, vivir una vida en la que Dios dice nos revele sus más íntimos secretos. Si hemos pasado por una prueba de ruptura, ¿sí? Si le quitamos el impedimento, entonces ante esta ruptura hay por ahí 4 principios de sabiduría cuando vivimos una ruptura. Cada persona es importante en el momento en el que está, ¿sí? Dice, no importa lo que suceda ante esa ruptura, es lo único que tenía que suceder. Otro es, cada momento es un buen momento ante esa ruptura. Y pasó lo que tenía que acontecer. Así es que avancemos ante esa ruptura. Y Dios cierra esa puerta, pero nos da la apertura para una nueva oportunidad, nos da la apertura para una nueva relación, nos da la apertura para esa esperanza que tengamos en sus promesas. Un trauma en la niñez, si le quitamos el impedimento, entonces será un testimonio vivo, un testimonio que dé, ¿sí?, ese ejemplo a otros. Y esto a mí me enseñó en lo personal. A los 8 años sufrí un abuso sexual. Y eso me llevó a mucho daño emocional, a mucho daño espiritual, a mucho daño en mi cuerpo físico. Pero conocí al sanador, conocí al consejero admirable, conocí al libertador, que es Jesucristo, y entonces Jesucristo le quitó el impedimento a mi dolor de haber sufrido ese abuso, me sanó, me restauró, y ahora Dios me permite servirle a través de la consejería. Dios no me abandonó ahí en medio del dolor. Dios me restauró y ahora puedo vivir en esa vida de plenitud, en esa vida que, como dice Juan 10:10, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y ahora soy una mujer plena. ¿Por qué? Pues porque ese trauma de la niñez, ¿sí?, le quité mi impedimento. Y ahora Dios me permite ser de testimonio, consolar a otros y dar testimonio a otros que Dios va a sanar esas heridas ante un trauma en la niñez, ante una dificultad, ante una prueba. Fue tanta la gloria de Dios, el amor de Dios de restaurarme, que Dios me permitió fundar un centro de consejería. ¿Sí? Y ahora a través de ese centro es un espacio en el que le quitamos el impedimento y es un centro
en el que damos testimonio del poder sanador, del poder restaurador que nuestro Dios tiene, que es el único que nos da esa sanidad, esa libertad, ese consuelo ante estos eventos dolorosos y traumáticos que no son nuestra identidad, que no nos marcan, que no nos definen, porque tenemos una nueva identidad en Jesucristo, una identidad de importancia, de aceptación, de seguridad en Jesucristo. Y ese es el testimonio que Dios quiere que demos, que le quitemos el impedimento a nuestro dolor. La soltería, si le quitamos el impedimento, pues bueno, seremos evangelistas en todo el mundo, ¿sí? Y podremos viajar y podemos compartir y podemos dar testimonio a donde Dios nos lleve, ¿sí? En esta condición, porque no es nuestra situación, no es nuestro estado civil, es el poder de Dios en nosotros, la gracia de Dios en nosotros, y de esta manera podemos nosotros ser de testimonio para otros. En el celibato, al quitarle el impedimento, entonces podemos vivir esa pureza sexual. Estos 2 días que estuvimos compartiendo con las mujeres, con los matrimonios, pudimos ver ahí todo el libro de Cantar de los Cantares, que nos enseña acerca de la santidad de la vida sexual, acerca de la pureza y del origen de la sexualidad y del sexo desde el principio y desde el corazón de Dios. Entonces vivir sin impedimento en el celibato es vivir con esa pureza sexual. En la esterilidad sin el impedimento, dice Isaías que entonces, Isaías 54 dice que entonces seremos madre de muchos en espíritu, de naciones en espíritu, ¿sí? Si le quitamos el impedimento a la decepción, entonces podremos vivir en fe. Y dice esta misionera, Corrie ten Boom, dice: la fe ve lo invisible, cree lo imposible y recibe lo imposible. Entonces, ante una decepción, podemos, como dice Hebreos 11, vivir con esa certeza, vivir con esa convicción, ¿sí? Del poder de Dios en nuestra vida ante esa esperanza que es nuestro Señor Jesucristo. Ante una devastación, si le quitamos el impedimento, entonces podremos vivir con la confianza de que nuestro Dios suple conforme a las riquezas de su gloria, y que cualquier cosa que nos esté devastando, nuestro Dios es fiel y justo, nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Si le quitamos el impedimento a la injusticia, es un espacio para la ira de Dios. Durante 3 años, estos últimos 3 años, he estado viviendo con una aconsejada, una familia pastoral que le mataron a su niña de 14 años, aquí en la 100. Y durante 3 años estuvimos ahí en el juzgado, estuvimos ahí dando testimonio de la familia pastoral, de la niña que le quitaron la vida. Y cada sesión de juicio, que era de 8 de la mañana a 8 de la noche, pude experimentar, como dice Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque era lo único que nos vivificaba. Su palabra está viva y es efectiva. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pude experimentar y pudimos experimentar esta familia pastoral y yo
allí en medio de los juzgados, allí en medio de la corrupción, ahí viendo la injusticia, como nuestro Dios fue y es nuestro abogado y nos defendió y fue glorificado allí en ese juicio. Y pudieron esos jueces, ¿sí?, ver la gloria de Dios. Pudo ese asesino reconocer que somos hijos de Dios y que nuestro Dios es nuestro abogado perfecto y que nuestro Dios es nuestro defensor y que a nosotros, que nos estaba representando un fiscal de ahí de la Procuraduría de Nuevo León, ¿sí?, un fiscal que quizás el asesino tenía para la sociedad y en lo terrenal el mejor abogado, humanamente hablando, pues nosotros tenemos el abogado perfecto, el abogado poderoso. Y entonces ante la injusticia pudimos ver la gloria de Dios. Y durante 3 años este abogado corrupto que quería negociar con nosotros porque no había pistola, porque no había casquillos, pero sí una niña de 14 años ya en la presencia de Dios, a la que le rompieron su vida, su sueño. Una familia ahí devastada ante la forma tan dolorosa de perder a su hija, pero también una familia llena de fe ante esta prueba tan terrible de la forma en la que mataron a su hija, que entró el celo de Dios, entró esa ira de Dios ahí en nosotros y no le estorbamos a Dios para ver la gloria de Dios. Ese abogado corrupto quería que nosotros negociáramos, porque decía, es que no hay una pistola, es que no hay casquillos de la bala que asesinó a tu hija. Pero ¿dónde está la niña? Está en la presencia de Dios, pero ¿dónde está la niña? ¿Dónde la podemos ver aquí? ¿Sí? La familia ya después de 3 años de todo este juicio, cansada, agotados, porque el papá es abogado, el pastor es abogado y era el propio abogado del caso de su hija. Imagínense todo el agotamiento que el papá traía. Entonces Dios nos pone ahí en lugares estratégicos como hijos de luz, como hijos del día, para hacer testimonio, ¿sí? Y para sostener al que está caído, para levantar en fe, en esperanza, y dejar que nuestro Dios hiciera su obra perfecta en ese juicio. Y entonces ellos pudieron ver, y ellos, ¿sí?, los pastores, nosotros pudimos ver la gloria de Dios y le quitamos el impedimento a este dolor ante esta injusticia y pudimos ver cómo la sentencia de estos jueces fue darle a este joven 31 años, 3 meses de cárcel, y a su cómplice, que nada más lo había acompañado a cometer el acto tan terrible, 27 años. Y ahora ese evento doloroso, esa prueba tan terrible, pues es un testimonio de confiar en la justicia de Dios. Dice su palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces confía en el Señor, confía en que Él es nuestro abogado perfecto y quítale el impedimento a esa injusticia, porque Dios te honrará si tú confías en Él. Dios se exaltará si tú te humillas ante Él. Quitarle el impedimento también a la incapacidad. Dios me permite cada día, le sirvo también a Dios a través
de la enseñanza de niños, de jóvenes con discapacidades, ceguera, sordera, autismo, motriz. Y podemos ver ahí que le quitan el impedimento y son héroes cada día son héroes. ¿Por qué? Pues porque la discapacidad quizás está sensorialmente o físicamente, pero allí está el poder de Dios en ellos obrando y demostrando cómo pueden ser héroes para salir adelante. Quitarle el impedimento a nuestro dolor es vivir con pasión, vivir con esa pasión por nuestro Dios. Quitarle el impedimento a eso que sucedió nos permite ser más que vencedores, como dice Romanos, por medio de aquel que nos amó, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que vivamos así como Pablo nos lo dice, así como Pablo nos lo enseña ahí en Hechos, predicando la palabra de Dios abiertamente y sin impedimento. Solamente hacía unas semanas, cuando Pablo estaba dictándole esto a Lucas, ahí en Hechos 27, en donde Pablo estaba sufriendo la tormenta y estaba padeciendo allí en medio de la tempestad. Y hoy, después de esos 14 días ahí en medio de la tormenta, Pablo dice que vivamos predicando la palabra abiertamente y sin impedimento. Y podemos ver cómo nuestro Dios nos ayuda en cada una de estas pruebas. Así es que, ¿cuál de estas ecuaciones tú estás viviendo o has vivido? O quizás no está escrita aquí y tú eres un testimonio que se va a levantar diciendo: yo le quité el impedimento a este dolor, a esta prueba, a este acontecimiento, y ahora vivo así, de esta manera, predicando al Jesucristo vivo, predicando el poder de Dios, viviendo abiertamente y sin impedimento, compartiendo cómo el poder de Dios se manifestó en mi vida. Adelante. Y finalmente, cómo nosotros podamos esto que Dios nos ha permitido vivir, ponerlo ahí en el altar y gozar de un ministerio vivo, gozar de un ministerio en el que podamos dar testimonio. Y es que todos, absolutamente todos, tenemos un llamado. Si tú no lo has querido escuchar, o si tú no has querido rendirte para obedecerle a Él en ese llamado, te estás perdiendo tú, porque dice Él que ha preparado las buenas obras para que andemos en ellas, ¿sí? Así es que Dios no solo tiene un ministerio para el pastor, para su esposa, para los servidores. Dios tiene un ministerio para absolutamente cada uno de los que estamos en esta tarde aquí. Ve al altar de Dios, ¿sí? Busca la sensibilidad de su Espíritu Santo para escuchar esa voz de Él y obedecerte y levantarte, y no te pierdas esta bendición, ¿sí? Dice su palabra que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero que el que quiera perder su vida por causa mía, entonces la ganará. Entonces, invirtamos nuestra vida. Dice su palabra que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces vivamos vidas con propósitos, vivamos vidas bien despiertos, vivamos vidas sin impedimentos, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la compasión que nuestro Dios ya tuvo por cada uno de nosotros. Vivamos nosotros de esta manera, ¿sí?
sirviendo a Dios en ese ministerio. Como iglesia, el viernes le preguntaba a la pastora Raquel, bueno, ¿cuántos ministerios tienen aquí? ¿Verdad? Y me decía, pues muchos, muchos. Entonces tú tienes un lugar aquí donde servir, ¿sí? O quizás ese ministerio en el que Dios te está llamando, ¿verdad? Puede ser un ministerio secular, puede ser un ministerio sagrado, y con esto me refiero a sagrado porque puede ser aquí dentro de la iglesia, pero puede ser también allá en tu trabajo. En el 2014 fui catedrática de la universidad en Nuevo León. Ya tenía el centro de consejería, ¿sí? El centro SODI. SODI significa mi íntimo consejo es Jehová. Y viene el Números 13:10, el nombre bíblico, SODI. Y entonces, como catedrática de la universidad, pues también era un ministerio en el que yo compartía la palabra de Dios abiertamente y sin impedimentos. Todavía hoy en día, como lo dice Números 13 y 14, que vamos a recoger fruto de lo que sembramos, aunque Dios es el que da el crecimiento. Unos siembran, otros cosechan, Dios, y la gloria es para Dios porque da el crecimiento. Todavía hoy en día, aunque en ese 2014 renuncié a la universidad y tenía allí un ministerio porque predicaba la palabra de Dios a los jóvenes que estaban en esa profesión, en esa universidad, todavía hoy en día sigo viendo, ¿sí?, esos hijitos espirituales que conocieron y que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero los planes del Señor eran otros, y Dios me llevó después de una cuarentena de oración, de agua, así, cuarentena de oración, a estar recibiendo esa voluntad de Dios, de donde Dios quería que les sirviera, en ese centro de consejería o en esa universidad, en donde viajé por todo el mundo, ¿sí? Hallaba gracia delante de mis directores y pude viajar por todo el mundo. Ya tenía 40 horas, ya tenía una antigüedad, pero Dios en esa cuarentena me dijo, te quiero aquí, en este ministerio de consejería bíblica, ¿sí? Y con contentamiento, con gratitud, porque Dios me ha permitido ver su gloria, su poder, me ha permitido ver en ese llamado que Dios me hizo, que lo tengo claro y lo tengo allí en la casa, en un cuadro, así como oraba ahorita el pastor acerca de Deuteronomio, de que la palabra esté escrita ahí en nuestras casas, en nuestras paredes, en nuestras ventanas. Así está mi llamado de Isaías 61, que dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha enviado a dar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a que se dé óleo de gozo en lugar de ceniza, a que se anuncie el año de la buena voluntad agradable de Dios. Y entonces cada día en mis consejerías puedo ver cómo Dios rompe cadenas, puedo ver cómo Dios libera, cómo Dios sana, puedo ver cómo Dios obra poderosamente, y que nadie más que Dios nos da esa libertad plena. 2 años estuve luchando con Dios ante ese llamado. Por eso yo sé que quizá muchos ya están aquí sirviendo a Dios, pero yo sé también, ¿sí?, que habemos algunos, o hay algunos que están luchando porque no, ¿cómo te voy a servir? Mira lo que pasó conmigo, mira lo que estoy viviendo, esta prueba. Quítale el impedimento y ríndete al Señor. No te pierdas
esta presencia gloriosa y poderosa que nuestro Dios quiere obrar en ti y a través de ti. Por 2 años en los diplomados precisamente de consejería del doctor Max Camacho, Dios me estuvo dando ese versículo de Isaías 61. Y Dios me llamó en particular para abrir un centro de consejería en mi iglesia. Entonces yo le decía a Dios, no, Señor, es que mi iglesia es así como la iglesia metropolitana, ¿verdad? Es perfecta, es santa, aquí no hay problema. Además, todos quieren ir a consejería con el pastor. ¿Quién va a querer ir a consejería conmigo? ¿Sí? Entonces, cada mes, así como ustedes lo tienen el diplomado, cada mes era una lucha con Dios, del llamado de Dios a la consejería, ¿verdad? Entonces, de muchas formas Dios me confirmaba cada mes este llamado. Y luego dije, aquí se va a detener todo, Señor. Esta es la confirmación. Voy a ir con mi pastor, Rolando Guzmán. Y él me va a sacar, me va a decir que estoy loquita, que cómo quiere que abra un centro de consejería en su iglesia, que es santa, que es perfecta. Pero oh sorpresa, cuando fui después de que terminé estos 2 años de diplomado, le dije, pastor, pues es que Dios me ha estado hablando, Dios tiene 2 años dándome esta palabra y Él es muy claro. Dios cuando te llama no va a dejar lugar a dudas. Dios es muy claro en el llamado. Y entonces le dije, pues Dios quiere que abra un centro de consejería aquí. Y todavía me acuerdo las palabras de mi pastor que dijo, Dios nos habla a los pastores, pero también nos habla a través de las ovejas. Dime cuándo abrimos ese centro de consejería, ¿sí? Y tenemos 12 años en ese centro de consejería. Y diario, de lunes a sábado, viendo la gloria de Dios, viendo el poder de Dios para ese ministerio vivo, para ese ministerio donde solamente vivimos en esa cruz de Cristo, anunciando esa cruz de Cristo, en esa dirección con Él que es para su gloria y en esta dirección con la iglesia que es para edificar la iglesia. Y es un centro que no solamente es conocido allí en la comunidad cristiana. Tenemos mucha gente y ya no es un centro solamente de consejería, es un centro de evangelismo, porque quien viene a Sodi se va a encontrar con Dios, va a encontrar la salvación que tú y yo tenemos hoy. Así es que no te resistas a ese llamado de Dios y vive este ministerio vivo. Y oh sorpresa que cuando iniciamos el ministerio ahí en la iglesia, pues mi iglesia era como esta alfombra, ¿verdad? Que si la levanto, ¿qué podemos ver aquí? Pues mucho mugrero, ¿verdad? Bueno, poquito, en esta poquito. Pues así estaba mi iglesia. Había mucho daño, había mucha necesidad. Líderes que estaban viviendo situaciones difíciles y dolorosas. Y yo le pedí perdón a Dios porque le dije, Señor, perdóname. Ese ministerio vivo, yo lo dejé pasar por mi necedad, por mi desobediencia, por 2 años. Así es que perdóname, Señor. Así que hoy yo te invito a que te mantengas bien despierto. Dice su palabra que o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces deja que los rayos del sol penetren las tinieblas y te reflejen al rostro y puedas despertarte y ver la luz de la mañana, ver la luz de Cristo. Y que ese evento doloroso no es tu identidad.
quítale el impedimento. Y entonces verás cómo Jesucristo mismo se glorifica dentro de ti. Y cómo ese evento ahora será un ministerio vivo, un ministerio que glorifique a Dios. Un ministerio en el que hoy, en lo personal, Dios me está llevando. Dios me quitó eso maravilloso, eso bueno, que era servir ahí en esa universidad, donde me traía viajando por todo el mundo, y ahora me dio lo mejor, porque ahora como consejera le sirvo a Dios, atendiendo a los misioneros latinos en esta organización que se llama Fronteras, y ando por todo el mundo en el cuidado emocional y espiritual del misionero y su familia. Así es que Dios me quitó lo bueno y me dio lo mejor. ¿Sí? He ido a África, a Rusia, a Tailandia, a Etiopía, a Yemen, a Japón, atendiendo misioneros en el cuidado de su salud emocional. Entonces, imagínate todas esas buenas obras que Dios creó para que anduviera de antemano, y yo luché con Dios 2 años. Así es que no sigas luchando con Dios. Ríndete a Él, ven a sus pies, pídele la ayuda a Él para que le quite ese impedimento a tu dolor y puedas glorificar con tu vida a Dios y puedas asir aquello por lo cual fuiste asido por Cristo Jesús. Amén. Así es que si tú tienes esta decisión, ¿sí?, de querer vivir sin impedimentos, de que Dios te guíe a vivir un ministerio vivo, acércate al altar. Déjame orar por ti. Le pido al pastor si puede orar por su iglesia, si puede orar por estas ovejas, ¿verdad?, ante algún impedimento que no está dejando que vengan aquí a sus pies, ante algún impedimento que no está dejando que vivas un ministerio.